En el corazón de la provincia de Sichuan, al suroeste de China, entre arrozales, colinas bajas y pueblos dispersos, descansaba en silencio uno de los mayores enigmas arqueológicos del siglo XX. Nada en ese paisaje verde y aparentemente inofensivo hacía sospechar que bajo tierra dormían los restos de una civilización olvidada. Una que no aparece en los libros tradicionales de historia china. Una que no dejó textos ni crónicas. Una civilización que, cuando emergió, descolocó por completo todo lo que se creía saber sobre los orígenes de la cultura china. Su nombre hoy es Sanxingdui. Todo comenzó en 1927, cuando un campesino que excavaba una acequia en su campo golpeó por casualidad un conjunto de jade tallado. Era solo el principio. Lo que parecía un hallazgo aislado se convertiría, décadas más tarde, en uno de los descubrimientos más asombrosos de la arqueología moderna. Fue en los años 80 cuando las excavaciones sistemáticas revelaron lo impensable. Dos enormes fosas ceremoniales llenas de figuras de bronce, altares, máscaras, objetos de jade, marfil y oro, muchos de ellos completamente distintos a cualquier cosa vista antes en el contexto de las culturas chinas antiguas. Sanxingdui no solo era real, era monumental, sofisticada, inquietante y absolutamente única. Nada encajaba con la narrativa oficial. En las escuelas, durante generaciones, se había enseñado que la civilización china había nacido en el norte, a orillas del río Amarillo, con las dinastías Xia, Shang y Zhou. Pero en Sanxingdui, a más de 1000 kilómetros al suroeste, emergía un mundo paralelo, con un arte, una simbología y una cosmovisión radicalmente distinta. Era como si una civilización ajena hubiese florecido en secreto, para luego desaparecer sin dejar rastro. Salvo estos vestigios asombrosos, las esculturas encontradas en Sanxingdui desafiaban toda lógica. Allí estaban las famosas máscaras de bronce con ojos saltones y orejas desproporcionadas, algunas con más de 1 metro de ancho. Una de ellas, con grandes pupilas en relieve que sobresalen del rostro, parece diseñada para mirar más allá del mundo humano. ¿Eran representaciones de dioses? ¿De chamanes? ¿De ancestros míticos? Nadie lo sabe con certeza. Junto a ellas, árboles sagrados de bronce de varios metros de altura, con ramas espirales y frutos simbólicos, se elevaban como conexiones entre el mundo terrenal y el celestial. Nunca antes se habían visto semejantes objetos rituales. En el interior de las fosas, cuidadosamente enterrados, y en algunos casos, rotos intencionadamente antes de ser depositados, se hallaron decenas de estatuillas humanas, bastones de poder, máscaras cubiertas de oro, fragmentos de tejidos, armas ceremoniales, todo dispuesto en una coreografía ritual que sugiere una fuerte carga simbólica y espiritual. Lo más sorprendente es que muchos de estos objetos fueron fundidos con una técnica tan avanzada que en algunos casos supera en complejidad a las piezas contemporáneas de la dinastía Shang. Y sin embargo, no hay textos, no hay inscripciones, no hay nombres de reyes ni listas dinásticas, solo objetos, solo símbolos, solo silencio. Los arqueólogos pronto comprendieron que estaban ante una cultura altamente desarrollada, que no era una rama periférica del mundo Shang, sino algo distinto. Sanxingdui tenía su propia forma de ver el mundo, de representarlo, de ritualizarlo. En lugar de la tradición iconográfica rígida del norte, aquí todo era más libre, más expresivo, más abstracto. Las figuras humanas tienen rostros alargados, cuerpos esbeltos, adornos exagerados. Los animales representados, dragones, pájaros, felinos, parecen salidos de un sueño. Los árboles rituales evocan un eje cósmico que une cielo, tierra e inframundo. Es un universo visual distinto,
hipnótico, inquietante. ¿Quiénes eran estas personas capaces de crear semejante universo simbólico? Se les relaciona con el legendario reino de Shu, mencionado en fuentes posteriores como los registros del gran historiador de Sima Qian. Pero los registros históricos son vagos, confusos e imposibles de verificar. Lo cierto es que Sansingdui floreció entre los siglos XIII y XI a.C., más o menos en paralelo a la fase tardía de la dinastía Shang. Su apogeo fue tan brillante como breve. Luego, el silencio. Lo más desconcertante es que esta civilización no desapareció por una invasión ni por una guerra. No hay restos de violencia masiva ni evidencias de conquista externa. Simplemente, en algún momento del siglo XI a.C., Sansingdui fue abandonada. Los templos dejaron de usarse, los talleres de bronce callaron, los altares se cubrieron de tierra. ¿Qué ocurrió? Algunos investigadores creen que un terremoto masivo desvió el cauce del río Minjiang, que era vital para la ciudad. Otros sugieren una crisis interna, cambios climáticos o incluso decisiones religiosas. Lo único claro es que, tras su desaparición, el foco cultural de la región se trasladó hacia Jinsha, un yacimiento cercano donde han aparecido objetos similares, lo que indica una posible continuidad simbólica, aunque más modesta. Sansingdui quedó olvidada durante casi 3000 años, hasta que el azar, una vez más, devolvió su voz. A pesar del silencio escrito que caracteriza a Sansingdui, sus vestigios materiales hablan con elocuencia. Gracias a la disposición ritual de los objetos, la diversidad de materiales y la calidad técnica de los hallazgos, es posible reconstruir algunos aspectos fundamentales de su sociedad. Lo primero que salta a la vista es la existencia de una jerarquía clara. Las piezas halladas no eran objetos utilitarios, sino elementos rituales de enorme valor, elaborados por artesanos altamente especializados y destinados a ceremonias complejas. Solo una clase dominante podía haber ordenado la producción de árboles de bronce de casi 4 metros de altura, o de máscaras cubiertas con finas láminas de oro. Aquella no era una sociedad igualitaria. El poder estaba concentrado, y se expresaba visualmente con opulencia y simbolismo. En un escalón más bajo de esta estructura, probablemente estaba una clase sacerdotal o chamánica con profundo conocimiento del mundo ritual. Las estatuas más grandes representan figuras con tocados imponentes, trajes ceremoniales y posturas rígidas que evocan autoridad sobrenatural. Una de las más impresionantes es una escultura humana de tamaño casi real, con los brazos extendidos como si sostuviera algún objeto sagrado, quizá un recipiente, quizá un emblema de poder, hoy perdido. Esta figura ha sido interpretada como un sumo sacerdote o un mediador entre el mundo de los vivos y los espíritus. Su rostro inexpresivo, sus ojos almendrados, su postura recta e inmutable transmiten solemnidad. Aquí el poder no era militar ni administrativo, era místico. Todo indica que Sansingdui se organizaba en torno a un sistema de creencias profundamente enraizado en lo ritual. Las fosas ceremoniales, donde se encontraron los objetos, no son tumbas, ni depósitos domésticos, ni escondites. Son escenarios de ofrenda. Allí, objetos valiosísimos eran quemados, rotos, y luego enterrados cuidadosamente. Este gesto sugiere un ritual de retorno, devolver al mundo espiritual lo que se le debía, romper la materia para liberar su esencia, cerrar un ciclo de reciprocidad con las divinidades. En muchas piezas aparecen signos de haber sido fracturadas o parcialmente fundidas antes de ser enterradas, como si la destrucción fuera un acto sagrado. La ausencia de cadáveres humanos en estas fosas refuerza la idea de que no eran tumbas, sino altares. Pero eso no excluye la posibilidad de que existieran sacrificios. De hecho, algunos objetos tienen restos de fuego y materiales orgánicos que podrían haber formado parte de complejas ceremonias.
La atmósfera que emerge de Sansingdui es la de un pueblo que vivía con los dioses, que diseñaba sus espacios, sus objetos y sus acciones en función de un equilibrio cósmico. El arte no era decorativo, era funcional. Cada máscara, cada árbol, cada bastón ceremonial era un puente con lo invisible. En ese sentido, la tecnología metalúrgica alcanzada por Sansingdui no era un fin en sí misma, sino un medio para la expresión religiosa. Pero eso no hace menos impresionante su nivel técnico. Las piezas de bronce halladas muestran un dominio extraordinario del proceso de fundición a la cera perdida, una técnica compleja que permitía crear formas muy detalladas. Algunas de las esculturas fueron fundidas por partes y luego ensambladas con precisión. Los árboles sagrados, por ejemplo, estaban compuestos por módulos individuales que se unían mediante encajes internos invisibles desde el exterior. Esto demuestra no solo habilidad artística, sino planificación técnica y conocimiento de materiales. El bronce no era el único medio. También se hallaron piezas de jade tallado, algunas de ellas en estilos que no coinciden con ninguna otra cultura contemporánea. Fragmentos de marfil, conchas marinas y tejidos con bordados. Esta variedad de materiales indica una red comercial activa y sofisticada, capaz de obtener bienes valiosos de regiones lejanas. Es posible que Sansingdui fuera parte de una red de intercambio que conectaba el suroeste de China con zonas costeras, y tal vez incluso con pueblos del sudeste asiático o del Himalaya. Nada en esta civilización sugiere aislamiento. Más bien al contrario, todo apunta a una cultura que absorbía influencias y que respondía con formas propias, sin copiar, sin replicar, sino reinterpretando. Y dentro de esa reinterpretación, el arte de Sansingdui ocupa un lugar aparte. No existe nada similar en todo el mundo antiguo. Las máscaras de ojos saltones, los rostros con pupilas convexas, los torsos geométricos, los tocados imposibles. Todo ello sugiere una estética ritual más cercana al trance que al realismo. Muchos investigadores han propuesto que estos objetos fueron concebidos para ser usados durante danzas o ceremonias extáticas, quizá con el uso de tambores, fuego o incluso sustancias alucinógenas. Es una hipótesis especulativa, pero coherente con lo que transmiten las formas. Una ruptura con lo cotidiano, un acceso a otra realidad. También es destacable la forma en que representaban la simetría. A diferencia del arte Shang, donde las composiciones son rígidas y centralizadas, en Sansingdui abundan las curvas, los giros, los ejes verticales que se multiplican. Los árboles rituales son un buen ejemplo. Se elevan como espirales, con ramas que brotan en diferentes direcciones, como si representaran un mapa cósmico. A lo largo de sus ramas se repiten figuras de pájaros, frutos, caras humanas. No hay texto, pero hay lenguaje visual. Sansingdui no nos habló con palabras, pero sí con símbolos. Curiosamente, en algunos fragmentos cerámicos aparecieron patrones decorativos que podrían representar ideogramas muy primitivos. No se ha encontrado aún una forma completa de escritura, pero los investigadores creen que pudo existir un sistema simbólico local, quizá reservado a los rituales o a los objetos sagrados. Sería un caso similar a lo que ocurrió en otras culturas donde la escritura no estaba destinada al uso cotidiano, sino al mundo de lo divino. En este sentido, Sansingdui podría compararse con otras civilizaciones misteriosas, como los olmecas en Mesoamérica o incluso los moches en Perú. Pueblos con una cosmovisión sofisticada y desarrollada que optaron por codificar su saber de forma visual y ritual más que textual. La arquitectura, aunque mucho menos documentada que el arte mueble, también ofrece pistas interesantes. Se han identificado los cimientos de construcciones de base rectangular, con plataformas elevadas, posiblemente destinadas a funciones rituales o políticas. El uso del adobe, la madera y la piedra combinada
sugiere técnicas constructivas adaptadas al clima húmedo de Sichuan. A falta de restos visibles, es probable que los templos de Sansindui tuvieran techos a dos aguas, columnas de soporte y grandes patios centrales para la realización de ceremonias públicas. Algunos elementos, como postes esculpidos y estructuras simbólicas, apuntan a una arquitectura profundamente conectada con el paisaje y con la orientación astronómica. Lo que Sansindui nos muestra es una civilización que, sin necesidad de escritura, sin monumentos grandiosos y sin tradición imperial, fue capaz de crear un universo propio, donde arte, religión, poder y técnica se entrelazaban en una cosmovisión total, un mundo cerrado, completo, pero que, como tantos otros, desapareció sin explicación, dejando tras de sí un legado que aún desconcierta y maravilla por igual. Durante más de 2 milenios, Sansindui permaneció enterrada en el olvido. Ni los textos históricos, ni las leyendas locales, ni las crónicas imperiales mencionaban nada semejante. Para el mundo moderno, simplemente no existía. Y sin embargo, allí estaba, bajo los campos de caña de Sichuan, esperando a ser redescubierta. Lo que empezó con el hallazgo casual de un agricultor en 1927 se convirtió medio siglo más tarde en una de las revelaciones arqueológicas más impactantes del siglo XX. Pero fue en 1986 cuando el mundo abrió los ojos. Aquel año, un equipo de arqueólogos chinos excavó 2 grandes fosas repletas de artefactos que cambiarían para siempre la historia cultural de China. Más de 1000 objetos rituales aparecieron de la tierra. Máscaras, árboles de bronce, esculturas de oro, cuchillas de jade, figuras con tocados rituales y bastones imposibles. La noticia dio la vuelta al mundo. Los arqueólogos locales quedaron desconcertados. Aquello no se parecía a nada conocido. ¿Cómo era posible que una civilización tan avanzada, tan sofisticada y con un estilo tan definido no hubiese dejado rastro en los registros históricos tradicionales? La reacción inicial fue de asombro, seguida de un profundo cuestionamiento. La narrativa oficial que situaba el origen de la civilización china en la cuenca del río Amarillo, con las dinastías Xia, Shang y Zhou como centros exclusivos de cultura avanzada, se tambaleaba. Sansindui no solo era contemporánea de los Shang, sino que en algunos aspectos, como la metalurgia del bronce o la monumentalidad ritual, los superaba en originalidad e innovación. China no había nacido en un solo lugar. Había múltiples focos de desarrollo, múltiples formas de ver el mundo, múltiples Chinas posibles antes de la unificación imperial. Este descubrimiento obligó a los académicos a replantear la historia desde una visión más plural. El término que comenzó a usarse fue la pluralidad de civilizaciones originarias. Sansindui, lejos de ser una anomalía, era la evidencia concreta de que el suroeste del territorio chino ya albergaba culturas complejas, urbanizadas y profundamente simbólicas, mucho antes de lo que se creía. No era una civilización marginal, sino una civilización paralela. Pero no fue hasta principios del siglo XXI cuando el interés por Sansindui volvió a renacer con fuerza. Durante décadas, el yacimiento había estado semiabandonado, con instalaciones precarias y escasos fondos. Sin embargo, el crecimiento del interés público por la historia y la arqueología en China, unido a un resurgimiento del orgullo cultural nacional, devolvió Sansindui al primer plano. Se construyó un museo moderno cerca del sitio. Se desarrollaron programas educativos, exposiciones itinerantes recorrieron el mundo y se destinaron nuevos recursos para excavaciones de última generación. Y entonces, en 2021, más de 30 años después del hallazgo inicial, llegó la segunda gran oleada de descubrimientos. Un nuevo equipo de arqueólogos, esta vez equipado con escáneres, drones,
análisis por carbono 14 y tecnología de preservación tridimensional, excavó 6 nuevas fosas rituales cerca de las originales. Lo que encontraron volvió a dejar sin palabras a la comunidad científica. Decenas de objetos completamente únicos, muchos de ellos en perfecto estado de conservación. Una máscara con una lámina de oro pura cubriendo el rostro. Fragmentos de seda cuidadosamente enrollados. Un altar ceremonial, con representaciones de lo que parecen ser ofrendas celestiales. Estatuillas de animales y figuras híbridas con formas jamás vistas antes. Pero lo más impactante fue comprobar que, lejos de ser un fenómeno aislado, Sansingdui formaba parte de una tradición ritual más amplia. Los objetos encontrados en estas nuevas fosas eran diferentes, sí, pero seguían las mismas pautas simbólicas. Destrucción ritual, disposición ordenada, uso de bronce, jade, marfil y oro, y una estética marcada por la monumentalidad y la espiritualidad. Esto confirmó que no se trataba de un episodio único, sino de una práctica establecida durante generaciones. Estos descubrimientos recientes no solo revitalizaron el interés público, sino que impulsaron la investigación a niveles sin precedentes. Sansingdui comenzó a ser incluido en libros de texto escolares, en documentales de televisión, en exposiciones internacionales, en museos como el British Museum o el Louvre. La comunidad internacional, hasta entonces centrada en las culturas clásicas del Mediterráneo, empezó a prestar atención a una civilización que desafiaba todos los esquemas conocidos. China, por su parte, vio en Sansingdui una oportunidad para reconstruir su narrativa histórica desde una perspectiva más rica y diversa. Se promovieron congresos internacionales, se invirtió en nuevas tecnologías de preservación y se inició un ambicioso plan de excavaciones sistemáticas en todo el suroeste del país, en busca de posibles vínculos entre Sansingdui y otras culturas regionales como Jinsha, Shijiaje o las misteriosas culturas del curso medio del Yangtze. Uno de los aspectos más emocionantes de este proceso fue la aplicación de análisis genéticos y geoquímicos. Algunos restos orgánicos hallados en Sansingdui, como fragmentos de tejidos, huesos carbonizados o sedimentos, fueron estudiados en laboratorios con el objetivo de entender quiénes eran estos pueblos, de dónde venían, cómo se alimentaban, qué tipo de agua bebían. Aunque los resultados aún son preliminares, apuntan a una población diversa, con conexiones posiblemente más amplias de lo que se pensaba. Sansingdui no era una isla, sino un nodo dentro de una red compleja de interacción cultural. Y sin embargo, el misterio persiste. Seguimos sin saber cómo se llamaban a sí mismos, qué lengua hablaban, cómo se organizaban políticamente, qué significaban exactamente sus símbolos. Las máscaras de bronce siguen sin revelar sus secretos. Los árboles rituales aún no han sido descifrados por completo. Las tumbas siguen ocultas bajo tierra, esperando quizá el hallazgo que lo cambie todo. Esa mezcla de conocimiento y misterio es lo que convierte a Sansingdui en una joya única del patrimonio mundial. A diferencia de otras civilizaciones cuyas historias han sido moldeadas por crónicas, epopeyas y documentos, Sansingdui se nos presenta en estado puro, como un mensaje visual lanzado al futuro. Una cápsula de tiempo espiritual. Una visión del mundo distinta que sobrevivió al olvido y que poco a poco vuelve a iluminar nuestro presente. Cada civilización tiene una voz. Algunas gritan con imperios, conquistas y crónicas talladas en piedra. Otras susurran con poemas, códices y ruinas cubiertas de enredaderas. Y luego está Sansingdui, que no habla, no grita, no escribe. Sansingdui nos observa, desde máscaras con ojos desorbitados, desde árboles rituales que se enroscan hacia el cielo, desde altares desenterrados que parecen más un mensaje simbólico que un testimonio histórico. Es una civilización que no dejó palabras, pero sí preguntas.
y en esas preguntas está su fuerza. ¿Qué mundo querían representar aquellos artistas que tallaron rostros tan ajenos a los nuestros? ¿Qué pensaban los sacerdotes cuando fundían bronce para esculpir dioses o ancestros? ¿Qué sentía una comunidad que dedicaba sus mejores recursos no a construir palacios, sino a crear objetos que luego serían rotos y enterrados en ceremonias complejas, como si aquello fuera más importante que conservarlos? ¿Qué clase de espiritualidad late detrás de una cultura que no dejó textos ni leyes, pero sí formas, ritos y gestos repetidos durante siglos? Tal vez esa sea la gran lección de San Sindui. Recordarnos que no hay una sola manera de construir civilización, que no todo pasa por la escritura, el imperio o el control, que lo simbólico, lo ritual, lo estético pueden ser tan fundacionales como el comercio o la guerra. En un tiempo en que tendemos a definir el progreso por criterios materiales, ciudades, ejércitos, alfabetos, tecnología, San Sindui nos ofrece otra posibilidad, la de una civilización que eligió hablar con imágenes, con ritos, con bronce y jade. Una cultura que parecía vivir entre dos mundos, el tangible y el invisible. En un contexto como el chino, donde la historia ha sido cuidadosamente archivada, clasificada y celebrada, el caso de San Sindui resulta profundamente disruptivo, porque no encaja, porque no sigue el guión, porque no tiene emperadores conocidos ni dinastías codificadas. Y sin embargo, ahí está, con su complejidad simbólica, su lenguaje visual único, su dominio técnico, su red de contactos y su profunda conexión con lo sagrado. San Sindui nos invita también a pensar en todo lo que aún no sabemos. Por cada civilización que hemos descubierto, probablemente haya muchas más esperando bajo la tierra. Por cada cultura que escribía, hay otras que transmitían su conocimiento de otras maneras, más efímeras, más difíciles de reconstruir, pero no por ello menos importantes. El silencio de San Sindui es un recordatorio de los límites de nuestra mirada. Nos dice, no todo se puede explicar, no todo debe ser explicado. Hay civilizaciones que fueron, que vivieron, que brillaron y que luego desaparecieron sin dejar una herencia textual. Su legado está en otra parte. Y sin embargo, ese legado sigue resonando. En los museos que exhiben sus piezas, los visitantes se detienen largo tiempo frente a las máscaras. Hay algo hipnótico en ellas. No son bellas según nuestros cánones. No son realistas. Pero conmueven, fascinan. Parecen mirarnos desde otro plano, como si observaran no nuestra apariencia, sino nuestra duda. Hoy, San Sindui forma parte de la nueva narrativa arqueológica de China. Ya no como una rareza, sino como un pilar más. Se estudia en universidades, se exhibe con orgullo, se investiga con rigor. Cada nuevo hallazgo, por pequeño que sea, despierta titulares, debates y asombro. Pero a pesar del progreso científico, del escaneo láser, del carbono 14, sigue habiendo algo esencial que se nos escapa. Y es que, en el fondo, San Sindui no solo es un sitio arqueológico, es un espejo. Uno que refleja nuestras ganas de entender el pasado, pero también nuestros límites al interpretarlo. Porque cada fragmento de máscara es también un fragmento de nuestro deseo de comprender. Cada árbol de bronce es una metáfora del conocimiento, una raíz profunda, ramas que se expanden y frutos que no siempre alcanzamos. Cada figura rota en las fosas rituales nos recuerda que la historia no es una línea recta, sino una constelación de mundos posibles. San Sindui fue uno de ellos, un mundo que floreció en silencio, que alcanzó cotas de expresión simbólica inigualables, y que luego desapareció, sin imposición, sin conquista, sin ruido. Su huella, sin embargo, quedó grabada en el bronce, en la tierra,
en el asombro de quienes lo redescubren casi 3000 años después. Y eso, quizá, sea lo más parecido a la inmortalidad que una civilización puede alcanzar. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para seguir viajando por la historia de las civilizaciones.